Bueno, era una red muy cerrada, quiero decir, una destrucción mutua asegurada si algo ocurría. Claramente la gente sí sabía y voltearon la mirada por la razón que fuera. Creo que pudo tener suerte, era discreto, ya sabes, estas cosas no lo son. La gente pregunta por qué no se enteraron de esto. Por su naturaleza son cosas muy privadas y no se andan difundiendo. Sí, debió haber personas como personal de seguridad que sabía lo que pasaba. Los muchachos claramente sabían lo que estaba pasando. Sí, o sea, lo extraordinario es que nadie realmente rompió filas y dijo algo, y todo fue como encubierto. O sea, hay una historia que cuenta Nigel West, un escritor de espionaje, sobre cuando trabajaba en la televisión, que estaban haciendo un programa de obituario sobre Mountbatten, y él lo admitió en el programa, y básicamente el programa fue cancelado, nunca salió al aire. Y busqué la transcripción. Normalmente hay una transcripción de estos programas, no hay nada en los archivos. Lo eliminaron por completo. Uno de los chicos no estaba en Kincora, esto era un hogar infantil, un orfanato en Belfast. Y por supuesto había muy poca supervisión, por supuesto no había padres que mostraran ningún interés en ellos. Y estos niños básicamente eran entregados para esos fines de semana o a esos hombres por el personal de ahí, quienes también sufrían abusos. Es un escándalo. Los archivos del caso Kincora siguen cerrados. La gente se esfuerza mucho por conseguir las historias, pero muchos de los chicos se suicidaron. El chico que entrevisté, Sean, es uno de los pocos sobrevivientes. Y él es, como digo, un entrevistado muy convincente. Es muy inteligente, tiene muy buena memoria y es muy coherente. Y bueno, ahora ha sugerido seguir adelante. Todos ellos se proporcionan chicos entre sí, pasándolos de uno a otro. Había rumores de que venían de una escuela llamada Portora, que es como el Eton de Irlanda del Norte. Pero bueno, algunas de estas personas invitaban a... no era... Era un poco a escondidas, simplemente invitaban a muchos jóvenes a fiestas y lo que sucedía dependía de los asistentes. Pero creo que el problema con Kincora eran estos niños vulnerables que no tenían opción en el asunto. Uno de los rumores sobre la falta de seguridad cuando murió era que no quería seguridad, no quería las restricciones de los guardaespaldas siguiéndolo, porque, por supuesto, eso afectaba un poco lo que podía hacer. La vi en unos 20 países, pero si la ponías a prueba llevándola a Mundo Mono, ella iba y hablaba con los monos. Ahora tiene más de 50 años. He tenido editores que se asustaron tanto que no compraron el libro. ¿En serio? Porque tuvo una de esas sesiones. ¿Entonces es una rotación rápida? Sí, ella va pasando de una personalidad a otra. Mientras que ella quería ser, era un espíritu libre, quería alejarse de todo eso y simplemente tener tiempo. Bueno, se convirtió en una relación abierta. En realidad no, o sea, él se molestó mucho cuando descubrió que ella tenía esas relaciones. ¿Cómo lo descubrió? Se lo dijo el príncipe de Gales. Así que sí tuvo aventuras. Y luego, con el tiempo, él también empezó a tener aventuras. Pero a ella no le gustaba que él tuviera aventuras, era muy celosa, lo cual es un poco injusto. Así que cuando las llevaba a casa, ella se quedaba en la cerradura mirando, viendo lo que estaba pasando. Sabes, es muy extraño por qué se redujo la seguridad en un momento de mayor amenaza. ¿Fue error o intencional? Entonces, ¿quién sabe? Pero, ¿por qué se ocultan estos documentos? ¿Por qué la gente no quiere revelarse? ¿Por qué están mintiendo? Hablaba alemán, vacacionaba en Alemania. Estaba convencido de que no debía haber otra guerra. Era derrotista, podríamos decir, en realidad un apaciguador. A muchos de ustedes les fascinan las historias sobre la familia real. Y algunos de ustedes quizá haya visto a Andrés en Atwood Unleashed hablando sobre Mountbatten. Así que hoy vamos a hacer una versión mucho más larga de esa historia
Y también vamos a hablar de algunos de los otros trabajos de Andrew. Se pronuncia Ubre. Sí, Oeuvre. Me gusta llamarlo Oeuvre. Incluyendo El Rey Traidor. Pero solo podemos llegar hasta cierto punto con ese. Y ya saben quién es. Guy Burgess. Estaba leyendo un poco sobre lo que escribiste sobre él. Parece fascinante. James, tú habías oído hablar de él, ¿verdad? Guy Burgess, el espía, sí. Espías de Cambridge, sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, antes de hablar de Dicky, ¿quién es el Dr. Andrew Lowney? La mayor parte de mi carrera he sido agente literario, mi trabajo principal, y represento a unos 200 autores. Me especializo en historia y biografía, pero he trabajado con todo tipo de libros, muchas memorias de famosos, viajes, comida, vino, algo de ficción. Ese es mi trabajo principal. Además, intento escribir libros. Comencé en 1992 con el libro Espías Norteamericanos. Después escribí Guía Literaria de Edimburgo, donde crecí. Después hice el libro sobre John Buchan, autor de Los 39 Escalones, en 1995. Después bajé el ritmo, tenía familia y un trabajo exigente, así que no pasó mucho hasta Guy Burgess en 2015. Pero he estado acelerando, así que Dicky fue en 2019. Y ahora tengo El Rey Traidor, que salió en 2021. Agente literario que representa a 200 autores. Eso debe ser todo un reto de hábitos. Sí, no, es ocupado y especialmente con los correos electrónicos. Recibimos cada vez más propuestas. En los viejos tiempos, al menos tenían que escribir una carta. Ahora solo pulsan un botón. Y es mucho, mucho más rápido. Ya sabes, la gente está tomando decisiones y hay muchos más agentes. Publicar es más difícil por los altos estándares editoriales, pero más fácil porque ahora cualquiera puede autopublicarse. Así que está cambiando. Y por supuesto, los libros electrónicos y Amazon han revolucionado el mercado. ¿Cuál es el periodo más largo en años que has representado a alguien? Represento a personas desde 1985. Guau. Así que sí. De acuerdo. Sabes, la mayoría de mis autores ahora son más jóvenes que yo, pero tengo un par que son nonagenarios. Y cada vez que hay un contrato, los editores dicen, bueno, si mueren queremos que nos devuelvan el dinero. Y ya han sobrevivido a varios editores. ¿Todavía aceptas nuevos autores o ya terminaste? Siempre busco nuevos autores. Recibimos unas 100 propuestas diarias. Y tal vez acepto a unos 12 al año. Wow. Y eso debe ser de ese género histórico, ¿no? Ahora suele ser así. Acepto otras cosas si son interesantes o diferentes. Acabo de vender las memorias de un agente de tráfico. ¿Un autotraficado? Ah, un agente de tráfico. Después otro libro, Las memorias de un tutor de arte en prisión. Sí, varía. También disfruto de hacer memorias y las historias de las personas. Parecen buenos invitados para el podcast, si quieres mandárnoslos. Revisa el sitio web y elige a quien quieras. Hay personas interesantes. Mira, tengo a una mujer que te va a encantar, que fue criada por monos en la selva colombiana. Fue abandonada de niña a los 6 años y criada por monos capuchinos. Y nadie le creía. Hicimos una especie de documental sobre ella para National Geographic. Fue éxito en ventas en el New York Times y visto en 20 países. Pero la pusimos a prueba llevándola a Monkey World y fue y habló con los monos. Ahora tiene unos 50 años. Simplemente trepa a los árboles como un animal. ¿Cuánto tiempo estuvo con los monos? Varios años. Comenten si quieren que la señora de los monos venga al podcast. Creo saber la respuesta. Es una gran mujer. ¿Cómo se llama? Se llama Marina Chapman. Marina Chapman. Sí, la niña sin nombre, se llama el libro. ¿Ya ha hecho algo parecido antes? No. Tiene un excelente escritor fantasma, no es buena hablando, así que es mejor dejarle el trabajo al escritor. Pero tengo otra, es un libro llamado Hoy soy Alice. Ella nació con múltiples personalidades, así que es una mujer en la cincuentena que entra a una reunión y en un minuto parece una niña de 3 años. Al minuto siguiente es como una joven de 18 años, algo así como una pandillera. Imagina entrevistar a alguien que cambia de personalidad. Sí. Algunos editores se asustaron y no compraron el libro. ¿En serio? Porque tuvo una de esas sesiones. Entonces es una rotación rápida. Sí, va pasando de una personalidad a otra. Cuando la conoces, muestra sus diferentes personalidades.
¿Sí? Sí, sí, solo necesitas aprender a hablarle en la personalidad en la que está, tomártelo en serio. Siempre guardo juguetes para niños en la oficina para ti. Vaya vida. Muy bien. Bueno, antes mencioné a Dicky. Puede que algunas personas no sepan quién es. ¿Puedes explicarnos quiénes fueron Dicky y Edwina Mountbatten y cómo surgió tu interés en ellos? El libro nació tras el de Guy Burgess. Dickie Mountbatten había estado en la misma escuela y en Dartmouth, justo después de Guy Burgess. Perdón, justo antes. Y yo había leído la biografía, hay un libro oficial que se hizo que es mortalmente aburrido. Y pensé que era un personaje fascinante, y nadie ha hecho algo sobre él y su esposa juntos. Y fue un matrimonio muy inusual, lleno de infidelidades, pero en realidad un matrimonio muy amoroso. Dickie Mountbatten es tío del príncipe Felipe. Él fue el último ahijado de la reina Victoria, su bisnieto. Así que es miembro de la familia real. Su tía estaba casada con el zar Nicolás I. Creció con la familia real rusa. Y entró a la marina siguiendo a su padre, quien era primer lord del mar en la marina. Con el tiempo él también llegó a ser primer lord del mar, pero también el último virrey de la India. Fue el comandante supremo aliado en el sudeste asiático durante la guerra. Era un gran hombre de sociedad y un gran mentor para el príncipe Carlos, conocido como su abuelo honorario. Un gran mentor en muchos sentidos para la reina, porque llegó al trono siendo una mujer muy joven, muy amigo del rey Jorge VI. Él fue quien de algún modo planeó el matrimonio de la reina Isabel y el príncipe Felipe. Él los reunió. Fue un gran creador de dinastías. Y su padrino de bodas cuando se casó fue el duque de Windsor, que es como llegué al rey Eduardo VIII. Y luego Edwina era la heredera más rica del mundo cuando se casaron en 1922. Su abuelo, un hombre llamado Casson, fue un gran banquero. ¿La heredera más rica del mundo? Entonces, sí, y era una figura muy glamurosa, una mujer hermosa, muy hermosa, y tuvo muchos amantes después de casarse. Es como un libro de dos mitades, porque ella encuentra su propósito en la Segunda Guerra Mundial. Ella se dedica al trabajo de caridad, especialmente para Save the Children, y pasa el resto de su vida saliendo y haciendo buenas obras. Así que, conforme conocemos a Dickie, quizá nos cae un poco menos bien, y al conocerla a ella nos va cayendo mejor. ¿Cómo se conocieron? Se conocieron en Caos, como suele pasar durante el fin de semana de Caos, y ella lo encontró una figura muy exótica. Hay una foto en el libro de él trepando el mástil, sin red de seguridad. Acostumbraba a esquiar en el agua entre barcos con su smoking y los zapatos colgados al cuello. Era todo un personaje y ella estaba acostumbrada a aristócratas bastante aburridos. Y aquí estaba este personaje extraordinario y colorido. ¿Qué plan? Nunca supe eso. ¿Por qué ella heredó tanta riqueza? ¿De dónde provino? Bueno, vino de su abuelo, que era banquero, un hombre llamado Cassin. Y luego, de hecho, su madre murió cuando ella era muy joven. Ahí tuvo una infancia bastante trágica, en la que la enviaron interna cuando era pequeña. Su madrastra era muy desagradable. Y eso, de alguna manera, creo que es la razón por la que siempre buscaba esa atención de los hombres después. Siempre le era más fácil, como a la princesa Diana, convivir con niños que con adultos. Entonces, sí, cuando se casó con Dickie, recibió esa herencia o parte de ella. Y existía esta gran preocupación de que él realmente solo estuviera interesado en su dinero. Y se comprometieron el día de San Valentín. Ella lo siguió. Él era el ayudante de campo del príncipe de Gales, futuro rey Eduardo VIII, recorriendo la India en 1922 y hospedándose con el virrey. Y ella fue y se quedó ahí. Ahí fue donde se comprometieron. Pero la esposa del virrey estaba muy preocupada por Dickie. Ella pensaba que era un poco, no confiaba en él. Y le dijo al papá de Edwina, espero, bueno, que ella sepa lo que está haciendo. Decía, ¿por qué no se casa con alguien con mejores perspectivas? Al final, Dickie tuvo mucho éxito. Pero siempre fue un matrimonio muy extraño porque él era casi autista, era un gran controlador de las cosas. En la luna de miel él tenía que planear la ruta y los lugares donde se alojarían, mientras que ella quería ser, ella era un espíritu libre, quería alejarse de todo eso y simplemente tener tiempo. Tuvieron una extraña luna de miel, eran 3 personas, fueron en auto,
Empezaron la luna de miel visitando a sus parientes, lo cual no es lo ideal. Aunque tenían chofer, a Dickie le gustaba tanto manejar que el chofer iba atrás y ellos dos adelante. ¿Dijiste que él era parte de la familia real rusa? Sí, bueno, o sea, su tía se había casado con el zar Nicolás I. De hecho, su primera, yo no diría novia, pero la primera mujer de la que se enamoró fue una de las hijas del zar y solía irse de vacaciones con ellos. O sea, era muy parte de la familia Hess, la familia alemana Hess. Así que, por supuesto, era un Battenberg. Durante la Primera Guerra Mundial, todos los alemanes tuvieron que cambiarse el nombre. Así que iban a llamarlos Oldcastle. Pensaron que sonaba a cervecería, así que cambiaron el nombre a Mountbatten. ¿Entonces él era un Hesse? Sí, él era un príncipe de Hesse. ¿Príncipe de Hesse? Entonces, ¿cómo era en aquel entonces? ¿Los miembros de la realeza solo se mezclaban dentro de su propia estructura social? Todos son parientes de las familias reales europeas. Entonces su hermana, una de sus hermanas, se casó con el rey de Grecia, o más bien con el príncipe Andrés de Grecia, Alicia. Otra hermana, Luisa, se casó con el rey de Suecia. Así que siguieron haciéndolo. Él era un gran casamentero. Así que él, como digo, emparejó al príncipe Felipe con la reina. Esa famosa reunión en Dartmouth en 1939, él fue básicamente quien animó al rey Jorge a detenerse ahí. Él fue quien hizo que el príncipe Felipe fuera la persona que mostraba el lugar. Y él fomentó esa relación con el padre. Hay mucha correspondencia sobre eso, pero también los invitó a ambos. Después hizo lo mismo con el príncipe Carlos, intentando que se casara con su nieta Amanda. Así ayudó a propiciar el matrimonio de la princesa Micaela y el príncipe Miguel. Así que puede decirse que era un gran casamentero, un poco un solucionador, le encantaba eso. Creía firmemente que al darle su apellido a Felipe, quien adoptó Mountbatten, él fundaría la dinastía Mountbatten. Y por supuesto hubo un gran debate. ¿Podría Felipe se convertiría la reina en una Mountbatten o seguiría siendo una Windsor? Y por supuesto hubo esa gran batalla. Y la regla era que los descendientes serían Windsor, pero los demás serían llamados Mountbatten y Windsor, que es lo que sucede ahora. ¿Entonces era para prevenir guerras que todos estos países enviaban a sus hijas a casarse con príncipes de otros países? ¿Esa era la teoría detrás de esto? Sí, lo era, al menos hasta la Primera Guerra Mundial. Había alianzas. Después de eso creo que solo era la gente que conocían. Y creo que la familia Mountbatten era bastante ambiciosa. Y en fin, supongo que fueron buenos matrimonios. La pobre princesa Alicia, ha habido un poco de publicidad sobre ella recientemente. Finalmente se hizo monja, pero era sorda. Podía leer de vista en diferentes idiomas. Y tenía problemas psiquiátricos y de hecho estuvo en un asilo o un sanatorio durante gran parte de la juventud del príncipe Felipe. Así que estaba muy solo y su padre se fue con su amante a Montecarlo. Entonces, si eras una hija real en aquel entonces, ¿te decían que te ibas a casar con esa persona? ¿O había un ritual de cortejo? ¿Tenías alguna opción al respecto? Muchos matrimonios eran alentados o arreglados. Si pensamos en la reina María, la princesa María de Teck iba a casarse con el hermano mayor del rey Jorge V, pero él murió y se casó con el siguiente. Así que sí, creo que simplemente aceptaban que eso era lo que pasaba, por eso, claro, tenían todos estos amantes. Creo que el matrimonio de Dickie y Edwina sí fue por amor. El problema era que él estaba lejos en la marina y ella se sentía sola. Ella quería atención, así que empezó a tener esos romances. Yo encontré 17 amantes, pero su hija dijo que había alguien que me faltaba. Así que la búsqueda de los amantes perdidos de Edwina continúa. ¿De dónde sacaba a estos hombres? Eran simplemente personas que conocía socialmente. Uno era un hombre llamado Hugh Sefton, quien era considerado el hombre más guapo de Gran Bretaña y era oficial del ejército. Muchos eran del grupo de polo, ya que Mountbatten era un entusiasta jugador y tenía su equipo, los conoció ahí. Ella tenía debilidad por los estadounidenses, le gustaba la gente muy rica, no solía enamorarse de personas pobres, le atraían los hombres negros, tuvo un romance con Paul Robeson y Leslie Hutchinson. Claro, tuvo un largo romance con Nehru, el líder indio. A ambos les atraían las personas de piel morena.
Él solía tener romances con muchachos de Sri Lanka y Salam, Dicky, sí, y con mujeres también, así que puedes ver que es un gran tema. Es como la vida diaria en Surrey, ¿no? quizá Westminster. Entonces se daba por hecho que mientras él estuviera fuera, ella tenía permitido hacer estas cosas. Bueno, él Justo lo que él quería. Era como una relación abierta. se volvió una relación abierta, pero él se molestó mucho al descubrir sus romances. ¿Cómo lo descubrió? Se lo dijo el príncipe de Gales y estaba terriblemente molesto. Pensó en divorciarse y ella, literalmente, una noche fue a verlo. En medio de la noche tenían habitaciones separadas y ella fue a verlo y hablaron sobre eso. Y a la mañana siguiente decidieron que harían eso, ya sabes, tener un matrimonio abierto. Pero siempre que no asustara a los caballos, o sea, siempre que la familia real no se viera afectada y no pusiera en peligro su carrera naval, así que tenía que ser discreta. Y así fue como tuvo sus aventuras. Después él también tuvo sus propias aventuras, pero a ella no le gustaba y era muy celosa, lo cual era algo injusto. Así que cuando las traía a casa, ella se quedaba en la cerradura mirando a través, viendo lo que estaba pasando. Y hubo un par de ocasiones en las que él llegó de permiso esperando encontrarse con la novia. Y Edwina se hacía amiga de ellas y las llevaba de vacaciones, y él al volver se encontraba con que se habían ido. Wow. Entonces, ¿qué lo llevó a eso? De hecho, tengo una pregunta sobre lo que acabas de decir. Era fácil ocultar esa información antes, ¿verdad? Sin internet era más sencillo mantener secretos, ¿no? Sí, todo era muy discreto. La verdad, esos círculos aún lo son. Me costó mucho conseguir información. Muchas cosas, ya sabes, no se cuentan. Quiero decir, lo bueno es, y por eso tengo muchas ganas de tener acceso a sus diarios y cartas, que en este momento están cerrados, porque eso claramente revelaría mucho más. Escribieron cartas a algunas personas y algunas están en colecciones en otros lugares. Pero sí, muy difícil. Por supuesto, la prensa era muy respetuosa. Estas cosas no se cubrían y muchas se suprimieron. Por ejemplo, ella fue citada en varios casos de divorcio. Pero cuando vas y revisas los papeles de divorcio en los archivos, te das cuenta de que esos casos faltan. Wow. Ha habido una especie de limpieza y ciertamente, por ejemplo, fue demandada varias veces por las parejas de las personas con las que tenía aventuras. Pero eso se mantuvo en silencio. Uno de los que lo hizo fue Lord Beaverbrook. Pero hubo un caso famoso en 1932 donde un periódico reportó su aventura con un hombre negro. Y la familia real le dijo, tienes que hacer algo, la gente lo va a creer. Era cierto, pero ella los demandó por difamación y llegaron a un acuerdo, no obtuvo indemnización, pero el periódico se disculpó. Todo fue discreto a las 9 de la mañana, la prensa se quedó afuera, pero después se exilió en la práctica. Y pasó la década de los 30 viajando por el mundo con uno o dos de sus diferentes novios. Cruzaba Sudamérica a caballo y acampaba en el desierto de Medio Oriente. Fue una de las primeras personas en viajar por el sudeste asiático para recorrer la gran ruta de China. También fue una aventurera extraordinaria. ¿Crees que en esta era de Internet la familia real pueda mantener tanto secreto? Bueno, creo que, ya sabes, hay muchas aventuras dentro de la familia real. Y no se cubren o solo hay rumores. Así que sí, creo que pueden. Quiero decir, hay, por ejemplo, exenciones con documentos relacionados con la familia real. La sección 37 significa que no puedes hablar de eso. Ahora existe protección de datos, incluso para figuras públicas, por lo que se mantienen cosas en secreto. Claro, los círculos donde manejan sus asuntos son muy cerrados y nadie traiciona esas confidencias. Así que sí, pasan muchas cosas de las que no sabemos. ¿Has escuchado de algún romance o rumor que no puedas contar? Bueno, mejor no lo cuento. Me meteré en problemas, pero desde luego Mountbatten solía prestar su casa de campo Broadlands a familiares para que llevaran a sus novias. Wow. Así que, ciertamente quiero decir, Carlos, antes de casarse tenía todo el derecho de llevar a sus novias ahí, básicamente para pasar un buen fin de semana lejos de los paparazzi y conocerlas mejor. Voy a llegar a los asuntos de Carlos en un minuto entonces. Así pues, ¿cuándo surgieron pruebas sobre Dicky?
¿Están disfrutando el podcast? Unas palabras de mi patrocinador Shopify. Bueno, no sé cuándo lo averiguaron los demás. Yo lo descubrí en mi investigación al encontrar un expediente del FBI abierto sobre él durante la guerra cuando se convirtió en comandante supremo aliado. Alguien fue entrevistado sobre otro tema y comentó, por cierto, ¿sabían que al nuevo comandante supremo aliado le gustan los chicos? Lo reportaron y mantuvieron los expedientes abiertos. Así que se abrieron expedientes sobre él y también sobre ella debido a sus opiniones bastante de izquierda y comunistas durante los años 40 y 50. Ahora, no siempre puedes confiar en los expedientes del FBI porque lo único que hacen es registrar lo que la gente les dice. Pero había muchas personas diferentes, personas bastante respetables. La esposa de, por ejemplo, el virrey de la India fue una, dando esta información, todas bastante consistentes. Eso fue lo que pasó. Había muchos rumores. En los últimos 30 años, Private Eye y otros han publicado historias, pero sin pruebas. Logré localizar a dos muchachos ya casi sexagenarios que estuvieron con Mountbatten en 1977 cuando tenían 16 años. Guau. Y estaban dispuestos a hablar conmigo. Y por razones legales tuvimos que ocultar su identidad. Pero la buena noticia es que ambos, o al menos uno de ellos, y espero que el otro también, están por aparecer en un programa de televisión donde hablarán sobre esto. ¡Wow! Y creo que eso abrirá las cosas, pero muchos de los archivos y todo eso han sido cerrados. Pedí los registros de los autos de agosto del 77 cuando se usaron para Classy-Burney, la casa en el oeste de Irlanda que él tenía, donde ocurrió todo esto. Y la Garda se ha negado a liberar esos registros, aunque admiten que los tienen. Dicen que es parte de las investigaciones del asesinato, pero el asesinato no fue hasta 2 años después, así que es un poco raro. Pero te encuentras repetidamente que los archivos se han eliminado. Muchos de los archivos estrictos, quiero decir prescritos, son devueltos a algunos de estos tribunales. Y, por supuesto, las personas resultan muy dañadas. Han intentado desacreditarlas con, por supuesto, el famoso Nick, que resultó ser un fraude. Por culpa de Nick, muchos no creían a los verdaderos. Pero creo que ya sabes, son muy convincentes. Puse mi reputación en juego, pero todos los hechos que me describieron encajaban. Sabían cosas que solo podían saber si realmente estuvieron en Classy-Burn y conocían a ciertos personajes que, por ejemplo, no estaban allí. ¿Puedes contar más de sus historias? Bueno, no hice mucho porque es bastante escandaloso y no quería presionarlos demasiado, pero hay citas en el libro sobre lo que recibieron y sobre lo que pasó. Creo que uno de ellos, Sean, fue llevado ahí un par de veces. Amal fue llevado como 4 veces. Eran parte de una red mayor de abuso, personas muy importantes que operaban en casas de campo de Irlanda. ¿Qué? Sí, vaya, es una historia extraordinaria. Es una historia extraordinaria que ha sido completamente suprimida. Entonces fue en los años 70, ¿verdad? Esto fue en el 70. Había una gran red de personas muy importantes operando en Irlanda. ¿Por qué se ha escuchado sobre Kincora? Está relacionado con Kincora. Uno de los chicos no estaba ahí. Kincora era un hogar infantil en Belfast con poca supervisión. Por supuesto, no había padres que mostraran ningún interés en ellos. Y estos niños básicamente eran enviados los fines de semana o entregados a estos hombres por el personal de ahí, quienes también sufrían abusos. Así que es un escándalo, y el asunto de Kincora, los archivos siguen cerrados. La gente se esfuerza mucho por obtener por las historias, pero muchos de los chicos se suicidaron. Así que el chico al que entrevisté, Sean, es uno de los pocos sobrevivientes. Y él es, como digo, un entrevistado muy convincente. Es muy inteligente, tiene muy buena memoria y es muy coherente. Y ya sabes, ahora está demandando. Tiene un caso abierto en los tribunales. Y espero que eso se retrasó por el COVID, pero espero que eso lleve aquí algún tipo de justicia para él. ¿Dónde vive Sean? Sean vive ahora en Estados Unidos. ¿En serio? Está bien. Oh, de hecho, puede que haya tenido una comunicación con él, bueno, con alguien en Estados Unidos sobre Kincora. Sí, puede que así haya sido. Sí. Así que mi pregunta iba a ser esa. Bueno, ¿cómo tuvo acceso a estos chicos? Estás diciendo que se los proporcionó esta red. Sí. Entonces, él habría sabido que, bueno, estoy consiguiendo esto a través de una red. ¿Lo habría sabido?
Oh, sí, todos se proporcionan chicos y se los pasan entre ellos. Había rumores de que venían de una escuela llamada Portora, que era como el Eton de Irlanda del Norte. Pero bueno, algunas de estas personas invitaban a... No era... Era un poco a escondidas. Simplemente invitaban a muchos jóvenes a fiestas y lo que sucedía dependía de los asistentes, y lo que sucedía dependía de los asistentes. Pero creo que el problema con Kinkora eran estos niños vulnerables que no tenían opción en el asunto. Definitivamente. Bueno, entiendo hasta cierto punto que tus amigos y colegas encubran algo. Estás teniendo una aventura con alguien. Pero si tú eres menor de edad. Quiero decir, ¿cómo se aislaría de las personas que intentan impedir que haga eso o que lo haga público? Porque es un nivel diferente. Bueno, era una red muy cerrada, quiero decir, una destrucción mutua asegurada si algo ocurría. Pero había una discreción extraordinaria, quiero decir, él era bisexual, tuvo aventuras con hombres durante toda su vida. Era un delito penal hasta los años 60, no estaba permitido. Sergey, Sí, si te atrapaban ibas a la cárcel. Y sí, ya sabes, en los servicios oficiales te echaban hasta el 2000, pero la gente lo sabía. Por ejemplo, entrevisté a Ron Perks, quien fue chofer en 1948 cuando viajó a Malta como comandante del primer escuadrón de cruceros. Y Ron Perks me dijo, y él es también un testigo confiable, que le pidieron averiguar dónde estaba el burdel masculino en Malta, porque Mountbatten quería que lo llevaran allí. Quiero decir, fue su oficial al mando quien pasó esa información a Ron Perks, pero en la Marina todos guardaron silencio. Muchas cosas que ocurrieron, incluidos los romances, fueron con oficiales subalternos en la Marina, cuyas carreras habrían estado en peligro si hablaban. Pero ya sabes, eran discretos. Eso descubrí con Guy Burgess. Una razón por la que los rusos lo reclutaron como espía fue porque era gay. Pertenecía a una red homosexual que debía operar encubierta. Y por lo tanto era un buen espía. Ellos podían chantajearlo de alguna manera o exponerlo, pero al mismo tiempo existía un vínculo extraordinario entre esta comunidad gay debido a los riesgos que corrían, y tenían que confiar en las personas y ser cuidadosos. sí, entrevistamos al experto conspiraciones David Icke y dijo que hay personas en altos cargos a propósito por su vulnerabilidad al chantaje, por tener tendencias tan desviadas. ¿Crees que eso es cierto? Bueno, creo que ahora a nadie le importa la sexualidad de las personas, así que no existe la posibilidad de chantaje. No hablo de la tendencia sexual, hablo del abuso sexual y de los pederastas. Bueno, sabes, creo que, bueno, siempre me sorprende cuando arrestan, ¿sabes? Bueno, a diputados, ya sabes, maestros, todo tipo de personas, policías que parecerían muy respetuosos de la ley y no el tipo de personas que estarían metidas en esto. Y luego se descubre su doble vida. Y supongo que el tema de todos mis libros son, bueno, estas personas con doble vida, los espías, la gente. Incluso John Buchan, el libro se llamaba El Caballero Presbiteriano. Aunque era un presbiteriano escocés muy recto, tenía un lado caballeresco, era un romántico y una figura menos severa de lo que se creía. Así que pienso que lo que interesa son las personas con vidas ocultas. Y creo que todos de alguna manera tenemos una serie de vidas y mantenemos algunas más en silencio, por así decirlo, que otras. Sí, Bueno, yo ciertamente lo hice con la escena rave en Arizona hasta que llegó la policía de asalto. Así que tenemos un documental que va a salir sobre Jimmy Savile. Dura como 4 horas. Y hubo como un pico en el que él cometió la mayoría de sus delitos. ¿Hubo un pico en el que Dickey hacía eso o estuvo repartido a lo largo de su vida? Bueno, es muy difícil conseguir pruebas. Hay un hombre al que cito llamado Norman Neild, que fue su chofer durante la Segunda Guerra Mundial, y dice que, pero ya está muerto, así que es muy difícil conseguir la prueba. Pero dice que que le llevaba niños en el auto a Hampshire. ¿Y quiénes eran?
Así que esto estaba sucediendo durante la guerra. Y luego, por supuesto, la evidencia que tengo es de 1977. Eso sugiere que esto continuó todo el periodo, pero solo tengo esos dos ejemplos. Como sabes, el informe del FBI es de 1944. Así que creo que sin duda desde la guerra en adelante. Y creo que uno de los rumores sobre la falta de seguridad cuando murió era que no quería seguridad. No quería las restricciones de tener guardaespaldas siguiéndolo porque por supuesto eso afectaba un poco lo que podía hacer. Eso tiene mucho sentido. Bueno, con Saville hemos entrevistado a muchos invitados diferentes sobre cómo logró salirse con la suya durante tanto tiempo. Me imagino que son los mismos factores, las conexiones, el poder, el prestigio, con Dickey, lo que le permitió no rendir cuentas por ello. Bueno, sabes, creo que claramente la gente sí sabía. E hicieron la vista gorda por la razón que sea. Creo que pudo haber tenido suerte, fue discreto, sabes, estas cosas no son, la gente dice, bueno, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué la gente no se enteró de esto? Bueno, por su propia naturaleza, estas son cosas muy privadas y no es algo que andes difundiendo, así que... Pero debió haber personas como personal de seguridad que sabía lo que pasaba. Las personas que, a los muchachos, claramente sabían lo que estaba pasando. Sí, quiero decir, lo extraordinario es que nadie realmente rompiera filas y dijera algo, y todo fue como encubierto. Quiero decir, hay una historia que cuenta Nigel West, el escritor de espionaje, sobre cuando trabajaba en televisión, que estaban haciendo un programa de obituario sobre Mountbatten, y él lo admitió en el programa. Y básicamente el programa fue cancelado, nunca salió al aire. Y busqué la transcripción. Normalmente hay una transcripción de estos programas. No hay nada en los archivos, lo borraron todo. Así que creo que posiblemente él era mucho más abierto. Quiero decir, de nuevo, cuando fui y hablé con la gente, todos en la comunidad gay de esa época lo sabían. De hecho, entrevisté a un hombre que todavía está vivo, ahora septuagenario, que en ese entonces tenía 20 y tantos años y que tuvo una larga aventura con Mountbatten. Y era conocido en la escena gay. Así que, con la familia real tan experta con los medios, ¿crees que la reina le habló sobre esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo pasa? Claramente harían cualquier cosa por evitar mala publicidad. Estoy seguro de que hubo una conversación, pero él era un hombre que hacía lo que quería. Y ya sabes, creo que probablemente la gente limpiaba detrás de él y simplemente mantenía las cosas en silencio. Sabía cómo mejorar su reputación. Tras lo de la India, mandó a biógrafos afines a escribir libros al respecto. Él silenciaba o intentaba suprimir y dificultar la vida de quienes lo criticaban. No solo había biografías oficiales sobre él y Edwina, sino que, digamos, también había libros con los cuales cooperaron sin que pareciera que cooperaron. Hicieron mucho, ya sabes, el hecho de que controlan el acceso a muchos de los archivos de Mountbatten. Muchos de ellos siguen siendo privados, lo que significa que solo las personas en las que confían pueden tener acceso. Cualquier persona que pueda ser un académico independiente que tal vez simplemente diga la verdad es mantenida a distancia. ¿Cómo era su relación con la reina? Algunos dicen que era muy cercana. Quiero decir, él le sacaba más de 20 años, pero ya sabes, ella lo conocía desde que era niña, durante toda su vida. Creo que ella confiaba en él. Quiero decir, él había tenido cargos muy altos. Antes de que fuera reina, él fue virrey de la India y comandó tropas en la guerra. Él, bueno, era alguien que sabía sobre el arte de gobernar. Así que creo que lo escuchaba, pero al ganar confianza y asesores, empezó a decidir por sí misma. Sospecho que escuchaba, pero no siempre seguía su consejo. Pero él, ya sabes, creo que tenía las mejores intenciones. Bueno, primero se impulsaba a sí mismo, pero luego ayudaba a la familia real. Pero quién sabe, o sea, hay historias de que apartaba a los niños pequeños en el balcón para poder estar al frente. Así que era un tipo bastante avasallador. Sí, así se muestra en La Corona, como un tipo algo aventurero. Sí, creo que probablemente eso es muy justo. Charles Dance daba totalmente el perfil. Sí, ya sabes, era un manipulador.
Alguien le dijo, un general llamado Templar, que si se tragaba un clavo saldría, era tan retorcido que saldría como un sacacorchos. Así que era 20 años mayor que la reina y era una figura de autoridad. Con tantos logros, sería difícil para ella regañarlo, ¿no crees? Bueno, es complicado, exacto, él iba por libre, y creo que controlarlo era bastante complicado. Su generación incluía al duque de Windsor y al rey Jorge VI, pero este último murió en 1952. A la reina madre nunca le cayó bien, pensaba que era algo estafador. Así que sí, no había nadie ahí para controlarlo. Y está el famoso episodio de 1968, el llamado golpe del 68, cuando Harold Wilson era impopular, había disturbios industriales, problemas económicos, y algunos se acercaron a Mountbatten y le dijeron, necesitamos una figura nacional. Necesitamos un gobierno nacional integrando todos los partidos y personas externas, incluso del ejército. Nos va a liderar usted, así que en cierto modo era traición. La versión es que estas personas se le acercaron y él les dijo, lárguense, esto es alta traición. Pero en realidad descubrí que los escuchó y tuvo varias reuniones. Estaba bastante intrigado. Y propuso a sus propios candidatos. Así que, quiero decir, era un hombre que ciertamente tenía una gran estima por sus propias habilidades. ¿Cómo era su relación con el príncipe Carlos? Para el príncipe Carlos, este es el abuelo que nunca tuvo. Y Felipe realmente no tenía el tiempo o quizás el carácter para comprender de verdad a un hijo mucho más sensible. Mountbatten solo tuvo hijas. Este era el hijo que nunca tuvo. Tenía tiempo, se retiró de la Marina en 1965. Así que justo en la época en que Carlos estaba forjando su carrera, él fue quien lo animó a entrar a la Marina, quien ayudó a trazar la ruta a través de Cambridge, por ejemplo. Carlos solía quedarse con él en Broadlands cuando estaba en Portsmouth. Y era alguien que tenía tiempo y lo escuchaba. Se dice que mientras el príncipe Felipe le daba a Carlos un juguete educativo, Mountbatten le daba algo más divertido. Y cuando Carlos se graduó de Dartmouth y ningún miembro de su familia fue a verlo graduarse, Mountbatten se encargó de ir en representación de la familia. ¡Wow! Así es, fue muy importante. Quiero decir, Carlos quedó hundido cuando murió. Y una de las discusiones es que si Mountbatten viviera, probablemente le habría aconsejado no casarse con la princesa Diana. Pero quién sabe. El consejo que Mountbatten solía dar y que él mismo seguía era básicamente, ya sabes, ten todos los romances que quieras, pero solo encuentra a alguien sensato para casarte. Y eso es de alguna manera lo que Carlos estaba haciendo. Y había un entendimiento de que Carlos podía tener romances con personas de cierta clase social. ¿Así era como se hacía? Creo que inevitablemente esas son las personas que conocen y en las que confían, así que eso va a ser inevitable. El libro que estoy haciendo sobre el rey Eduardo VIII, él tuvo numerosos romances con personas de todas partes. Quiero decir, no necesariamente de su mismo entorno, porque hacía viajes por el mundo y conocía mujeres en eventos, a menudo de orígenes bastante modestos, y muchas veces tenía hijos ilegítimos con ellas. Así que creo que depende del personaje. Eduardo VIII, bueno, no era muy exigente. Otros quizá lo sean más. ¿Y qué hay de Camila entonces? ¿Dicky tuvo algo que ver en eso? No sé cuál fue el papel ahí. O sea, lo que sabemos es que Carlos no fue en serio con Camila y no le propuso matrimonio. Ella se cansó y se casó con Andrés Parker Bowles, ya que Carlos estaba fuera con la Marina frecuentemente. Y por supuesto, en el momento en que se comprometió, él estaba lejos. Pero estoy seguro de que Dicky habría sido un confidente y le habría dado apoyo después de que se enteró de que ella se había casado. Entonces, ¿estás diciendo que si él no hubiera estado fuera, podría haber estado con Camila y vivir felices para siempre, posiblemente? Creo que él era un poco indeciso. Y bueno, por supuesto, todavía existía esta visión bastante anticuada de que no podías estar con una mujer con un supuesto pasado. Tenían que ser vírgenes y así fue como terminó con Diana. Eso no pasaría ahora. Pero creo que todavía en los años 80 seguía existiendo esa idea de que, ya sabes, no podías casarte con una chica
que había vivido con otras personas antes o que había tenido novios. ¿Y cómo sabían si la mujer era virgen? Bueno, creo que simplemente tanteaban su entorno y descubrían si ya habían estado con alguien. No sé, tal vez hacían pruebas, quién sabe. Entonces Diana tuvo que pasar por eso, ¿verdad? Diana era muy joven y la veían como una criatura virginal, así que era bastante seguro. Realmente nunca había hecho nada. Sí. Dickie seguía vivo. ¿Y en qué año murió? Dickie murió en agosto del 79, justo antes de que todo esto sucediera. Ah, está bien. Entonces, ¿cómo se relacionaban Dickie y Felipe? Bueno, quiero decir, él ayudó a criar a Felipe, porque la madre y el padre de Felipe estaban uno en el hospital psiquiátrico y el otro con la amante. Así que Felipe de niño durante las vacaciones escolares era llevado de un lado a otro entre su abuela, la mamá de Dickie y el hermano de Dickie, George. Pero George murió muy joven, en los años 30, así que como resultado Mountbatten hizo más, ya sabes, tenía a Felipe ahí más seguido y se convirtió en, bueno, una especie de mentor para él otra vez. Quiero decir, él fue quien lo animó a nacionalizarse y de nuevo a entrar en la Marina. Hizo que tomara su nombre. Mountbatten, de hecho, Felipe vivió en su casa en Londres por un tiempo. Podía llevar a sus novias durante la guerra a Broadlands, así que era cercano, pero creo que Felipe quería independencia y veía a Mountbatten como controlador, por eso siempre hubo cierta tensión entre ellos. Y la broma era que ambos eran almirantes y por lo tanto tenían que saludarse militarmente el uno al otro. La broma era que solo uno lo hacía en serio. Bueno, Dickie estaba siendo infiel en ese entonces. ¿Felipe también tenía aventuras? Veremos cuando salgan las biografías, pero hay rumores de que era muy atractivo para las mujeres. Ciertamente, ya sabes, tuvo muchas novias antes de casarse con la reina. ¿Cuál fue la naturaleza de su relación con las personas después de que se casó? Nadie sabe, pero hay muchas historias. Entonces dijiste que en sus últimos años tenía más tiempo libre. ¿Qué más hizo en sus últimos años, además de estar con el príncipe Carlos? Bueno, era muy activo. Todavía estaba implicado con diversas organizaciones benéficas. Y participaba en comités y similares. Estaba a cargo, por ejemplo, cuando George Blake se escapó de la investigación de las prisiones. En un momento dado iban a enviarlo a Rhodesia para ayudar con la situación allá. Era una figura pública muy activa, quiero decir, siempre estaba fuera, necesitaba estar ocupado. Así que sí, quiero decir, él siguió adelante, claramente no tenía su carrera naval, pero tenía muchos intereses, le gustaba mucho el tiro, así que llevó una vida bastante plena hasta el final. Bueno, James tiene una pregunta sobre la independencia de la India, ¿no? Sí, bueno. Cuando era virrey de la India, no fue un líder bastante brutal y no es muy bien considerado en general. Bueno, creo que hay opiniones muy divididas sobre él. Fue enviado a la India en 1947 para traer la independencia lo más rápido posible. Durante años les habían prometido la independencia, pero no la lograron. La violencia comunal estaba aumentando. La capacidad británica para mantener el poder disminuía y la gente quería ser desmovilizada. Tras la guerra, el servicio civil indio se estaba deteriorando. Los indios estaban clamando, diciendo, ya sabes, queremos nuestra libertad. Así que alguien tenía que ir y hacerlo, y además estaba costando dinero. Así que querían a alguien que fuera y lo hiciese rápido. Y quizás Dickie lo hizo demasiado rápido, pero no creo que tuviera mucha opción. Quiero decir, por lo que he leído, si él no hubiera dado la independencia, que se adelantó de junio del 48 a agosto del 47, creo que habría habido violencia comunal y no habría habido país que entregar. Lo hizo lo mejor posible dadas las circunstancias, pero el problema fue que no lograron unirse en una sola isla, India, y entonces tenías a Jinnah, que estaba decidido a tener su propia patria separada, una patria musulmana, Pakistán. Así que todo, incluido el ejército indio, tuvo que dividirse. Creo que la culpa no es tanto de Mountbatten, sino de los líderes indios que realmente no querían a los británicos involucrados.
Los británicos no querían bajas al tratar lo que consideraban un problema indio. Y así la división fue bastante deshonesta. Tuvieron su ceremonia de independencia en agosto y luego al día siguiente anunciaron cuáles serían los límites y las diferentes partes que se estaban dividiendo. Y, por supuesto, hubo un pánico masivo. Los trenes iban rápido porque creían que serían discriminados. Los trenes iban a toda velocidad entre estos diferentes lugares, unos llenos de musulmanes, otros llenos de hindúes, y eran blancos fáciles. Y la violencia fue mucho más extrema de lo que la gente pensaba. Probablemente 1 millón de personas pudieron haber sido asesinadas. Y la ironía es que había tropas ahí, pero no se les permitió intervenir. Y claro, la lealtad de muchas tropas era algo dudosa. Así que fue una tragedia lo que pasó. Pero en cierto modo, lo mejor de Mountbatten, y sin duda el mejor estilo de Edwina, fue cómo se quedaron después de la independencia hasta 1948. Él permaneció como el primer gobernador general de la India para intentar, en cierto sentido, ayudar con la restauración de la infraestructura. Por ejemplo, Edwina garantizó tratamiento médico y capacitación adecuada. Así que sí, o sea, es uno de los grandes debates sobre, ya sabes, si pudo haber sido diferente, lo cual abordó en un par de capítulos del libro. Y, por supuesto, la otra gran controversia de su vida es la incursión en Dieppe, en agosto de 1942. Esto debía ser una prueba para el día D. Y creo que el problema ahí, aunque Mountbatten estaba aparentemente a cargo, era que demasiadas personas habían estado involucradas en la planificación y no había una cadena de mando clara. Y luego las cosas cambiaron en el último minuto, así que fue cancelado. Estaban preocupados por una filtración, así que Mountbatten decidió reorganizarlo pensando que sería un doble engaño, pero los alemanes, por supuesto, estaban preparados. Y la Marina no quería perder acorazados, así que no dieron suficiente cobertura. La Fuerza Aérea no quería perder aviones, había tropas canadienses inexpertas que estaban ahí por razones políticas. El grupo que estaba desembarcando fue interceptado y por lo tanto todo el cronograma se arruinó. Los tanques que desembarcaron en la playa se atascaron en la arena. Todo fue un desastre. Cerca de 1000 personas murieron, fueron capturadas o heridas. Pero él cargó con la culpa por eso, y de nuevo, la crítica fue que había actuado demasiado rápido. Era impaciente y no planificó. Pero ya sabes, había otras personas, de nuevo, involucradas, como en la independencia de la India. Quiero decir, no fue solo él. ¿Conoció a Gandhi? Sí, tenía muy buena relación con Gandhi. Hay una foto famosa donde Gandhi pasa el brazo por el hombro de Edwina. Gandhi los apreciaba mucho. El trabajo de Mountbatten allá era ganarse a los líderes indios. Y lo hizo con Gandhi, quien no tenía poder político, pero sí mucho apoyo, confianza y respeto. Y lo hizo claramente con Nehru. Se volvieron muy amigos, especialmente Edwina. Pero el problema con Jinnah era que era una figura muy ascética y desconfiaba mucho de los británicos, además de ser alguien muy severo y rígido. Y esa relación realmente nunca despegó. Y eso, por supuesto, significó que hubo problemas. Y Pakistán aún hoy siente la tensión de la que hablan, creyendo que Mountbatten los traicionó y no fue imparcial. Y mostró preferencia hacia los hindúes, particularmente en, por ejemplo, las cabeceras de los ríos y cosas así, que por supuesto eran muy importantes. ¿Dónde estaba cuando murió? ¿Fue en Irlanda? Sí, fue el último día de sus vacaciones. Cada agosto iba al oeste de Irlanda, a una casa llamada Classieburn con su familia. Siempre tenía protección policial allí, pues hubo amenazas durante años. De hecho, el año anterior descubrieron que alguien había intentado poner una bomba en su barco. Así que la situación se estaba volviendo bastante seria. El 79, por supuesto, fue el año en que Éirí Niv fue asesinado. Hubo varios intentos. Y la familia real no debía ir a Irlanda del Norte, ni tampoco a Irlanda del Sur, de hecho, debido a la amenaza. Pero Mountbatten lo ignoró. La protección policial le advirtió que no debía ir ese año. Él dijo, los irlandeses me quieren. La policía respondió, no todos. Y eso fue lo que pasó. La gran pregunta aquí, que nunca ha sido respondida, es por qué su seguridad, en vez de aumentar por la amenaza, en realidad se redujo.
Así que una de las personas que entrevisté fue un hombre llamado Graham Jewell, que era un policía militar que había hecho una auditoría de seguridad. Era de hecho su guardaespaldas, y había dicho que se había visto un vehículo del ejército republicano irlandés en el pueblo. Notó que no había protección para el barco, así que cualquiera podía ponerle bombas. Y simplemente era consciente de que había vulnerabilidades en su seguridad. Y en lugar de mejorar la seguridad, cuando entregó su informe, que fue en julio del 79, lo enviaron a Hong Kong y básicamente lo silenciaron. Entonces, ya sabes, es muy extraño. ¿Por qué se redujo la seguridad en un momento de mayor amenaza? ¿Fue una cagada o algo deliberado que beneficiaba a ciertos intereses que él fuera asesinado? ¿Quiénes crees que habrían sido esas personas? Bueno, quién sabe, el ejército republicano irlandés, ya sabes. Las personas que lo mataron y se responsabilizaron fueron el ejército republicano irlandés provisional. 2 personas fueron acusadas. Uno fue a prisión y fue liberado bajo el acuerdo de Viernes Santo, Mancourt Thomas McMahon, quien era un fabricante de bombas entrenado en Libia. El otro hombre llamado Francis McGirl fue absuelto por falta de pruebas, pero en realidad murió en un misterioso accidente de tractor, del cual se sugiere que el Servicio Aéreo Especial estuvo detrás. Pero los otros 6 todavía andaban sueltos o andan sueltos. Pero lo extraordinario es que las 2 personas que fueron acusadas en realidad fueron detenidas en un retén antes de que la bomba explotara. Ahora, eso pudo haber sido una casualidad. Estaban actuando de manera sospechosa o tal vez había algo más sucediendo ahí. Pero, ya sabes, fueron condenados por pruebas forenses. Tenían rastros de pintura del barco en las manos. Pero eso fue lo único en realidad. Sin embargo, bastó para condenar a uno. Aún quedan muchas dudas sobre el asesinato y lo ocurrido. Muchos documentos siguen cerrados. Una ironía es que Mountbatten apoyaba una Irlanda unida, así que el ejército republicano irlandés mató al hombre equivocado. Y la otra cosa es, por supuesto, que fue un completo autogol, porque como resultado de eso hubo más cooperación transfronteriza. El apoyo de Estados Unidos se cortó porque, por supuesto, mataron a adolescentes y ancianos. Y esto, bueno, fue algo extraño que el IRA estuviera detrás. Pero bueno, lo cuento en el libro, hay teorías de que la inteligencia británica estuvo detrás, a las cuales no les doy ningún crédito, o que la CIA estuvo detrás. Esa era la teoría de Powell. Pero en fin, como tenemos tan poca información, es fácil para la gente especular, hacer suposiciones descabelladas sobre lo que realmente pasó. ¿Puedes contar cómo fue el día que murió? Era un día soleado, el último de vacaciones. Iban a levantar trampas de langosta en el barco. Salió con 2 de sus nietos, los hijos de su hija mayor, y un chico de Portora, que era el ayudante del barco, junto con su yerno y la madre de su yerno. Otros miembros de la familia, personas como India Hicks, que es bastante conocida, se quedaron en casa, no quisieron salir. Y las personas que estaban controlando la bomba, era un dispositivo de control remoto que probablemente había sido colocado la noche anterior, los vieron salir del puerto para levantar las trampas de langosta y entonces simplemente activaron la bomba y todo se desintegró. Mountbatten quedó partido en 2. Y en fin, fue una atrocidad extraordinaria. La garda encargada de cuidarlo observaba impotente desde el acantilado mientras sucedía esto. ¡Guau! Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de todo eso? Como mencioné, hubo más cooperación transfronteriza y llamados para restablecer la pena de muerte. Claramente hubo muchas críticas al gobierno irlandés, que era responsable de la seguridad. Muchas de esas discusiones siguen siendo confidenciales en los documentos, así que no sabemos exactamente qué pasó. Pero bueno, tuvo un funeral enorme, ni quiero decir casi tan grande como el de Winston Churchill. Y ya sabes, de alguna manera él representaba el siglo XX, nació en 1900, ya sabes, vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Encabezó el Ministerio de Defensa y finalizó como jefe del Estado Mayor enfrentando amenazas como la nuclear. En fin, fue una vida extraordinaria desde las alianzas del período anterior a la Primera Guerra Mundial con la familia real rusa hasta la época de la señora Thatcher.
Así que se fue como un héroe porque la gente no conocía su pasado. No, y no creo que nadie supiera sobre eso hasta que salió mi libro, al menos en términos del público general. ¿En qué año fue eso? Bueno, mi libro salió hace 2 años. Hace apenas 2 años. Así que, o bueno, había rumores, en privado yo lo decía, pero no había pruebas. Todo eran rumores que se descartaban. Así que estos archivos del FBI y estas entrevistas con los dos chicos fueron lo que realmente puso el clavo en su ataúd. Cielos, buen trabajo. ¿Crees que quizá en Irlanda la gente sabía? Y eso también pudo haberlo motivado a que lo mataran. Pudo haber sido así. Es una de las teorías. Quiero decir que la gente estaba al tanto. Hay algunas historias que dicen que el IRA lo hizo no por su posición política, su posición simbólica, sino por... Se ha sugerido que se estaba volviendo algo embarazoso y que esta era una manera fácil de lidiar con eso. Pero simplemente no lo sabemos, eso es solo una teoría colorida. Si revelaste esto hace 2 años, ¿no recibiste reacciones negativas? Bueno, el Palacio de Buckingham no hizo comentarios. A veces, al dar charlas, la gente me pregunta cómo me atrevo a tratar así a un héroe de nuestro tiempo. Y yo digo, bueno, ¿y las víctimas? Algunos no lo creían. Cuando salió el libro cancelaron la publicación por entregas en uno de los periódicos. No podían creerlo o no querían que se contaran estas historias. Y hay que reconocerle al Sunday Times que lo publicó como noticia de portada. Y después de eso, todos los periódicos lo publicaron, dio la vuelta al mundo, y el libro entró en el top 10. Buen trabajo. Es como, bueno, si alguien hubiera dicho algo sobre Savile, al principio, o muchas otras personas que nunca habrías imaginado que hicieran cosas que ahora se saben, y algunos están en la cárcel, otros no. Parece tremendamente común, ¿no? Que estas figuras públicas tengan dobles vidas y la gente diga, esta persona no puede estar haciendo esto. Bill Clinton y el príncipe Andrés no pueden estar con Epstein haciendo esas cosas, pero es la naturaleza humana. Creo que la historia del príncipe Andrés será el próximo gran escándalo. Es evidente por su comportamiento que oculta algo. Creo que está claro que Epstein conseguía personas para mucha gente. Y se habla de que de forma similar a Kincora había vínculos con la inteligencia y que esto era, por supuesto, una de seguir teniendo a la gente, algo comprometedor sobre la gente. Entonces, bueno, quién sabe, pero ¿por qué se suprimen todos estos documentos? ¿Por qué la gente no está dispuesta a hablar? ¿Por qué la gente miente diciendo que no ha conocido a ciertas personas cuando es claro que sí las ha conocido? Así que creo sin duda alguna que todos están interconectados. Creo que muchas de estas personas sienten que están por encima de la ley, serán protegidas y pueden salir impunes con descaro. Se esconderán detrás de todo tipo de cosas, protección de datos o lo que sea. Y en fin, creen que pueden salirse con la suya. A ver, ¿por qué figuras conocidas de la vida pública van y roban en tiendas? No necesitan lo que se llevan, es solo la emoción. Creen que pueden salirse con la suya o que es algo de un segundo. Y muchas de estas personas tienen, ya sabes, claramente sus propios problemas. Y bueno, se vuelven adictos a un estilo de vida en particular, pero también a una forma de comportarse. Si te sales con la tuya, sigues hasta que te atrapan. Bueno, entendemos las teorías sobre el papel de la inteligencia en el caso Epstein. ¿Qué papel tuvo la inteligencia en Kincora? Bueno, algunas personas ahí eran miembros de alto rango de la unidad de delitos financieros o de otras entidades, y era una forma de nuevo de comprometerlos, tener algo contra ellos, poder tal vez manipularlos o chantajearlos. Así que dejaron que estas cosas sucedieran. Es como el Salón Kitty con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Si tienes algo sobre las personas, entonces puedes controlarlas. Y creo que eso fue lo que pasó. Y varias personas oficiales del ejército que estaban al tanto de lo que sucedía, Colin Wallace, Brian Gemmell y otros, han salido a hablar y la gente ha intentado desacreditarlos. Pero quiero decir, mi experiencia con estas personas es que son hombres muy honorables que han asomado la cabeza por encima del parapeto. Creo que lo extraordinario es que no haya más personas que hayan salido a hablar sabiendo lo que sucedió. Tienen miedo, supongo que por sus pensiones o porque de alguna manera se meterán en problemas.
Si tanta gente sabe de esto, ¿cómo permanece en secreto tanto tiempo? Es un gran misterio. Sí, y la gente constantemente pregunta, ¿cómo es que Epstein se salió con la suya durante tantos años? ¿Y cómo es que se permite? Todo vuelve a Burgess, y este es otro tema de mis libros. El encubrimiento suele ser peor que el hecho inicial. Y con Burgess, la gente sabía que era comunista y sabían que mucha gente sabía que era un espía y que era un borracho y que realmente no debería estar empleado en la Oficina de Asuntos Exteriores. Pero ignoraron el problema. Era uno de los suyos. Había estado en Eton y Cambridge y no podíamos traicionar a uno de los nuestros, ya sabes, es como una familia. En la Oficina de Asuntos Exteriores pensaban que somos una familia y no se traiciona como la mafia. Y hay una historia de él bajando un día en una de las conferencias usando lápiz labial. Alguien le pregunta al embajador si esto no es raro para un diplomático y él responde que toleran la excentricidad. Y eso fue lo que pasó. Y sabes, lo extraordinario del círculo de espías de Cambridge es que ninguno de ellos realmente fue acusado o atrapado. Si piensas que los dos primeros, Maclean y Burgess, escaparon, creo que se les permitió escapar. Tengo historias en mi libro sobre personas. Lo que pasó fue que en mayo de 1951 tomaron un barco hacia Francia y luego desaparecieron. Estaban siendo, ya sabes, las autoridades los estaban investigando. Pero, ya sabes, un oficial del Servicio de Inteligencia Militar 5 reportó que subieron a un barco en Southampton. Habría sido muy fácil que la policía los arrestara al otro lado, pero no lo hicieron. No dijeron nada durante una semana, así que para entonces ya estaban tras el telón de acero. Philby, él también bajo sospecha, no fue seguido. En Beirut, en enero del 63, los rusos lo sacaron rápidamente. Blunt, el número 4, básicamente recibió un indulto y se le permitió continuar. Y John Cairncross, el número 5, pudo retirarse a Francia y no se hizo nada. Así que... Mientras que George Blake, quien no fue a una escuela privada, fue condenado a 66 años por sus actos. Así que estas emboscadas y chantajes llevan décadas funcionando, ¿cierto? Bueno, es parte de... Estas emboscadas son claramente parte de la inteligencia donde operan, absolutamente. Sabes, así operaban los rusos. Si en Rusia había una mujer en un bar hablando contigo, no era porque fueras atractivo, sino porque, bueno, la inteligencia iba tras de ti. Y por supuesto luego te mostrarían fotos. La historia del embajador francés que al ver fotos comprometedoras dijo, «Están preciosas, las usaré para mi tarjeta de Navidad». ¿Cómo reclutaron a los espías de Cambridge? Fueron reclutados por los rusos en los años 30. Los rusos decidieron realizar una infiltración a largo plazo en el sistema británico, reclutando personas de las principales universidades, sobre todo en Oxford y Cambridge, pero también, por ejemplo, en Londres y Birmingham, que era un centro de investigación científica, y captar a personas destacadas que iban a entrar en la oficina de asuntos exteriores o en el periodismo y básicamente ponerlos ahí como topos a largo plazo y luego activarlos. Lo hicieron con gran éxito. Aunque se habla de los 5 de Cambridge, creo que deberíamos referirnos a los 50 de Cambridge. Sabemos de otros menos famosos porque, por supuesto, reclutaron a más personas. Pero conocemos a muchas otras personas, como por ejemplo un hombre llamado Michael Straight, que era la parte estadounidense de la red. Había un lado de Oxford en la red que nunca había sido atrapado. Esos eran solo los que fueron descubiertos. Y lo que pasó fue que los rusos eran muy meticulosos al registrarlos en un libro por número. Aunque Maclean y Burgess fueron reclutados con pocas semanas de diferencia, sus números asignados difieren mucho. Así que sabemos que hubo muchos más reclutados. Y quién sabe qué daño causaron. La pena de muerte aplicaba para esto. Absolutamente. Absolutamente. ¿No ejecutaron a una pareja en Estados Unidos? Bueno, había una red. Estaba ocurriendo en Estados Unidos. Los únicos ejecutados fueron Julius y Ethel Rosenberg, miembros de un grupo de espías atómicos. Y en cierto modo es extraordinario porque Ethel Rosenberg, quiero decir, dejaron a niños pequeños que quedaron huérfanos como resultado de esto. Ethel Rosenberg fue, digamos, una participante, pero no una participante activa. Su esposo fue el reclutador y el realmente activo, pero otras personas
La red, por ejemplo, el cuñado, el hermano de Ethel Rosenberg, David Greengrass, básicamente hizo un acuerdo de culpabilidad y obtuvo una sentencia reducida. Y él no murió hasta hace pocos años, salió de la cárcel luego de una sentencia corta. Así que fue una manera muy curiosa, en fin, que no era consistente. Pero claro, había una gran paranoia con la Guerra Fría en ese entonces. Había una sensación de que necesitábamos dar ejemplo con algunas personas para mostrarles a los rusos que nos tomábamos esto en serio, y también a quienes pudieran sentirse tentados de espiar. La pobre Ethel Rosenberg fue una de las personas atrapadas en esto. Seguramente nosotros les estábamos haciendo lo mismo a ellos. Quiero decir, a Rusia. Bueno, nosotros recogimos a los espías, ¿eh? Tuvimos desertores que vinieron, quiero decir, de los cuales, por supuesto, el más famoso durante la crisis de los misiles de Cuba fue Vinkovsky y luego, más recientemente, Gordievsky. Pero no ejecutábamos espías, normalmente hacíamos intercambios de espías. Y una de las cosas que haces con los espías es que no siempre los atrapas como lo haría la policía, los dejas actuar para ver a quién te llevan y continuar con la investigación. Lo que quieres hacer es descubrir las redes. No tendría sentido. Por eso las expulsiones pueden ser contraproducentes, ya que te deshaces de quienes conoces y luego llegan otros nuevos, obligándote a empezar de cero. ¿Crees que Rusia alguna vez usará a Edward Snowden como moneda de cambio en un intercambio de espías? Bueno, a ver, ellos negarán que Edward Snowden sea un espía ruso, pero creo que está bastante claro que no es el inocente denunciante que la gente imagina. Pero quién sabe, ¿sabes? Putin no siempre es muy lógico con lo que hace. Pero hemos hecho muchos intercambios de espías. Quiero decir, el tipo asesinado en Salisbury fue parte de un intercambio de espías. Y les devolvimos a varias personas que ellos querían y nosotros lo recibimos a él. Pero lo genial es cuál es el sentido de un intercambio de espías si después vienen por ti y te matan en un banco del parque. O sea, ya sabes, eso no parece un intercambio muy justo. ¿Sabes algo sobre la actividad de espionaje de Robert Maxwell? Bueno, hay muchas historias sobre Maxwell y claramente tuvo mucho apoyo de los soviéticos para establecer Pergamon para empezar. Me refiero a las sugerencias de que también trabajó para el Mossad. Y bueno, hay muchas historias sobre si murió accidentalmente al caer del barco, si fue asesinado o si se suicidó. De nuevo, sospecho que nunca lo sabremos realmente. ¿Qué te dice tu intuición sobre su fallecimiento? Creo que probablemente fue una decisión que tomó en un segundo, o bien fue un accidente, simplemente se cayó porque estaba un poco adormilado. No creo que lo asesinaran, aunque algunos libros lo digan. Sí, leí El asesinato de Robert Maxwell. Es bastante convincente. Sí, bueno, exactamente, quiero decir, hay bastantes argumentos. Gordon Thomas, creo, ¿no? Así que quién sabe. Quiero decir, creo que el asunto es que con la historia pensamos que sabemos lo que pasó en el pasado, pero solo tenemos una imagen muy parcial. Son solo palabras, ¿no es así? Entonces, ¿qué pasa con Guy Burgess al final? Bueno, Guy Burgess huyó en mayo de 1951 a Rusia y lo pasó bastante mal allá. Es el argumento que ves en la obra de Alan Bennett, un inglés en el extranjero. Estaba solo. Al cabo de tiempo lo tuvieron en Samara en aislamiento durante varios años, sin que se le permitiera ver a nadie. Y al cabo de un tiempo, después de la muerte de Stalin en el 53, se fue a Moscú. Tenía una especie de trabajo de medio tiempo con los servicios de inteligencia rusos. La gente podía venir a verlo, pero él estaba bajo toque de queda. Estaba bajo vigilancia, se le permitió tener un novio que, de hecho, era una de las personas que lo espiaban. Literalmente desapareció el día que Burgess murió. Burgess falleció a los 52 años, principalmente por beber en exceso. Y esa es una de las razones por las que creo que nadie había hecho realmente un libro sobre Burgess antes del mío, un libro adecuado porque había muerto. Fue uno de los primeros, el primero en morir. No dejó documentos. Había muy pocas personas que lo recordaran, así que fue un libro bastante difícil de investigar. Me lo imagino. Muy bien, vamos con El Rey Traidor. ¿Qué podemos decir sobre él? Bueno, el libro se llama El escandaloso exilio del duque y la duquesa de Windsor, y el libro empieza en 1936 tras la abdicación con el discurso correspondiente. Casi todos los libros sobre el duque de Windsor tratan sobre la abdicación o llegan hasta la abdicación.
Y el periodo de los otros 35 años de su vida se relata en un puñado de páginas. Lo extraordinario es que la segunda parte de su vida fue más interesante que la primera. Así que se marcha. Bueno, las sospechas sobre sus lealtades. Se marcha y hace un recorrido por la Alemania nazi, donde conoce a Hitler en 1937. Hay gran preocupación en la familia real de que vaya a eclipsar a su hermano menor porque es más carismático. Luego, básicamente, es exiliado a Francia. Tiene un trabajo vinculado al ejército francés y hay algunas sugerencias de que reveló secretos allí a través de simpatizantes alemanes con los que se relacionaba. Luego intenta salir por España y Lisboa, y hay un complot alemán llamado Operación Willy para intentar reclutarlo como un petán británico, algo que le resulta tentador. Y finalmente, los británicos, que básicamente están escuchando todo esto, lo sacan nombrándolo gobernador de las Bahamas. Hay varios escándalos financieros en las Bahamas. Está involucrado en el encubrimiento del asesinato de Harry Oakes. Luego intenta conseguir trabajo como embajador. Nadie quiere acercarse a él. Lo ven como un traidor. Lo ven como alguien en quien no se puede confiar. Y luego pasa su vida mezclándose con figuras muy dudosas, involucrándose en los mercados negros y con algunas figuras de derecha muy, digamos, cuestionables. Básicamente como Harry y Meghan demandando a la gente, aprovechándose de el hecho de ser miembros de la realeza para tratar de maximizar sus ingresos, claramente en el exilio, peleados con la familia. Así que existen paralelismos interesantes en la segunda parte. Él muere en 1972 y ella vive hasta 1986. Pero ya sabes, lo grandioso de Windsor es su llamada historia de amor del siglo. Pero en realidad lo que pasó fue que estaba obsesionado con ella. Ella básicamente no podía abandonarlo. Se casó con él porque él amenazó con suicidarse si no lo hacía. Y luego se quedó atrapada con él durante el resto de su vida. Tuvo aventuras como resultado de eso. Y solo estaba ahí tratando de entretenerlo y mantenerlo tranquilo. ¿Cuál era su nombre de rey? Eduardo. Era Eduardo VIII. Eduardo VIII. Reinó 325 días. 1936 es el año de los tres reyes. Jorge V, Eduardo VIII y Jorge VI. Guau. Entonces, ¿quiénes eran sus padres? Eduardo y Jorge VI eran hijos del rey Jorge V y la reina María. La reina María. Vale. Y dices que él encubrió un asesinato en las Bahamas. ¿Cuál fue esa historia? El hombre más rico de las Bahamas, Harry Oakes, fue hallado muerto una mañana. Misteriosamente. Y básicamente había sido golpeado en la cabeza y luego intentaron quemar su cuerpo. Había indicios de que pudo ser un asesinato vudú y surgieron varias teorías extrañas. Pero el hombre que estaba ahí, en la habitación de al lado, que era un empresario muy exitoso llamado Harold Christie, quien todos sospechan que lo hizo, aseguró que no escuchó nada. Lo vieron en el centro de la ciudad a medianoche cuando afirmaba que estaba durmiendo. Pero el hombre que en realidad fue arrestado y acusado fue el yerno de Oakes, un hombre llamado Alfred de Marigny. Y básicamente fue incriminado por el duque porque querían proteger a Christie. Y de Marigny, que era un poco un réprobo, mujeriego y bastante rebelde, querían sacarlo de la colonia y esta era una buena manera de hacerlo, pero la pena de muerte lo habrían ejecutado si lo hubieran condenado. Así que básicamente incriminó a un hombre inocente. Uno de los problemas era que el duque de Windsor, Christie y Oakes participaban en negocios financieros turbios, y esta era una forma de encubrir lo que estaba pasando ahí. ¿Qué ocurre en las Bahamas, Epstein, Nygaard, estas situaciones? Un lugar sombrío, un sitio soleado para gente sombría. ¿Alguna vez las has visitado? Sí, hice mi investigación porque una de las personas que era muy amiga de Mountbatten vivía ahí, y luego descubrí que solía jugar a bridge con el duque de Windsor en los años 60. Wow. Así que esas son las personas increíbles que aún mantienen ese vínculo con el pasado. Con el rey Raidor, creo que entrevisté a unas 12 personas que conocieron al matrimonio Windsor. Y con el matrimonio Mountbatten tuve alrededor de 100 personas. ¿Y por qué le decían el rey nazi?
Bueno, porque tenía simpatías nazis y estaba dispuesto durante la guerra a escuchar sus súplicas para convertirlo en un Pétain británico. ¿Podrías ampliar un poco eso entonces? ¿Tenía parentesco con algunos de los alemanes? Sí, era alemán, quiero decir, era ¿Alemán? 14 de 16. ¿Era un Hesse? Sí, sin duda, todos emparentados. 14 de sus 16 tatarabuelos más o menos eran alemanes. Así que hablaba alemán, vacacionaba en Alemania. Tenía la gran creencia de que no debería haber otra guerra. Era derrotista, podríamos decir, en realidad un apaciguador, pero sentía que la verdadera amenaza era el comunismo y que básicamente debíamos dejar que Hitler se encargara de los comunistas y hacer un trato con ellos. La única consecuencia sería que perderíamos el Imperio Británico, que en cierta forma es lo que ocurrió. Tenía razón, pero ya sabes, para cuando en el verano de 1940, si lo piensas, estábamos de rodillas. Ya habíamos tenido la invasión de Francia. Los alemanes habían avanzado hacia Dunkerque. El ejército solo se salvó en Dunkerque porque los alemanes se detuvieron y detuvieron los tanques. Y una de las razones por las que creo que detuvieron los tanques fue porque en ese mismo momento se estaban llevando a cabo negociaciones de paz. Este fue precisamente el momento en que el duque estaba en las Bahamas, con los alemanes tratando de persuadirlo para que actuara como un nuevo rey en esta nueva Gran Bretaña. ¿Y qué hay de las teorías que dicen que en realidad entregó información que causó la pérdida de vidas británicas? Bueno, a ver, ciertamente es verdad que los alemanes cambiaron sus planes de ataque. En 1940 vinieron por el costado a través de las Ardenas. Y hay pruebas de que la información que llegó fue transmitida al embajador en La Haya. El hombre en La Haya que la transmitió era Charles Bedou, quien prestó su castillo a Windsor para casarse. Era muy amigo de los Windsor y los recibía frecuentemente. Se sugiere que Windsor, por intención o indiscreción, le dio información a Bedou, quien la pasó a los alemanes. Entonces, ¿la abdicación le fue impuesta por esas razones? Bueno, la abdicación fue en 1936, pero las razones aparentes eran que no podía casarse con una divorciada. Como jefe de la Iglesia de Inglaterra debía elegir entre su esposa o ser rey, y nadie le estaba dando la oportunidad de un matrimonio morganático, que en efecto es lo que finalmente consiguió, porque, por supuesto, ella no obtuvo su título. Algunos sugieren que la gente se alivió al ver que no quería ser rey. Y la gente no quería que fuera rey porque iba a ser problemático. Era pro-alemán y quería involucrarse más en política de lo que corresponde a un rey. Así que fue conveniente, aprovecharon la crisis de abdicación para básicamente deshacerse de él. Fue manipulado. ¿Quién tiene el poder de hacer abdicar al rey? Bueno, él tenía que tomar esa decisión, pero para casarse con Wallace, habría tenido que obtener el permiso de los dominios. Los primeros ministros de los dominios no daban permiso, así que habría un punto muerto. No tenía permiso para casarse con ella, si quería ser rey. Así que debía hacer una elección, no podía tener ambas cosas. ¿Y el Parlamento participa en eso? Bueno, el Parlamento lo discutió, pero en ciertas formas estas cosas ocurrían y la Iglesia de Inglaterra claramente estaba muy involucrada. Sí, también necesitaban el apoyo del Parlamento. Él contaba con apoyo en el Parlamento. Gente como Beaverbrook y Cachucha eran partidarios del rey y lo respaldaban de forma muy romántica. Pero simplemente no iba a funcionar. No podía funcionar y no podían lograr la cuadratura del círculo. Y creo que durante muchos años él mismo dijo públicamente que en realidad no quería ser rey. En realidad era una persona bastante perezosa. No era un hombre movido por un gran sentido del deber. Él quería divertirse. Y bueno, no quería responsabilidades. Y por supuesto hay una gran tensión en la familia real entre deber y placer. Ese es el tema de la corona. Y la tradición de el deber fue Jorge V, luego Jorge VI y la reina. Y eso es lo que quieren mostrar, el servicio público. Y Eduardo realmente no tenía un fuerte sentido de eso. No era muy brillante, tuvo una crianza muy dañada, padres muy ausentes, un padre que lo intimidaba.
Y simplemente no le interesaba. Así que dices que la política de apaciguamiento era popular cuando Inglaterra estaba de rodillas. Bueno, a ver, el apaciguamiento era la política, incluso apoyada por la familia real ciertamente hasta 1938. Y probablemente, bueno, también hasta 1939 existía la gran creencia de que no íbamos a tener otra guerra. Y la mayoría de los políticos estaban a favor, pero creo que se fueron dando cuenta de que no podías apaciguar a un dictador como Hitler. Él no seguía las reglas. Y creo que, bueno, claramente una vez que se declaró la guerra, las cosas cambiaron. Quiero decir, hubo negociaciones de paz que se llevaron a cabo a través del Vaticano, de Suiza, de varios intermediarios, algunas a través de Estados Unidos. Pero creo que en ese momento la sensación era que, bueno, estábamos en guerra con Hitler y la única manera de derrotarlo era en la guerra. ¿Y cuáles son tus pensamientos sobre Churchill? Bueno, mira, creo que Churchill era un político muy astuto. Creo que dejó que algunas negociaciones de paz siguieran solo para observar su desarrollo, pero él permaneció al margen, mantuvo abiertas sus opciones. Pero en fin, era una figura muy inspiradora, era una de las pocas personas que realmente estaba luchando. Por, bueno, defender al país en 1940. Y aunque, bueno, volvió locos a sus generales, era una figura muy inspiradora. Si Rusia no se hubiera implicado, ¿habríamos sido derrotados? Bueno, ciertamente la guerra se ganó cuando Rusia entró en el 41, sin duda alguna. Creo que Estados Unidos fue el factor decisivo. Cuando tuvimos sus recursos de nuestro lado, todo salió bien. El periodo difícil fue ese verano del 40, cuando estábamos solos. Y claramente hubo derrotas hasta Alamein. Creo que la frase es, esto no es el final del principio. Perdón, esto no es el principio del fin, sino el fin del principio. Tras Alamein, en el 42, probablemente todo cambió. Pero tomó tiempo, la verdad, y tomó mucho más de lo que la gente pensaba. Muchos decían que la invasión de Europa sería en el 43, pero no llegó hasta junio del 44. ¿Qué opinas sobre la reunión de Franklin Delano Roosevelt, Churchill y Stalin y sobre cómo se repartió mundo? Roosevelt estaba enfermo y Churchill fue manipulado por Stalin. La verdad es difícil tratar con un hombre así que no acepta un no por respuesta. Así que claro, por supuesto, muchas de esas divisiones fueron terribles. La ironía es que fuimos a la guerra para salvar a Polonia, pero esta terminó como una de sus mayores víctimas. Acaba de salir un libro que edité como agente llamado La guerra de Stalin, de un hombre llamado Sean McMeekin, que argumenta exactamente ese punto, que básicamente deberíamos saber. La verdadera amenaza era Stalin y él fue el gran vencedor de la guerra. Y bueno, deberíamos haber hecho algún tipo de trato con Hitler. Y eso nos habría ahorrado, en fin, tener a Europa bajo el dominio comunista durante 40 años y muchas otras cosas que sucedieron. Así que bueno, creo que los argumentos todavía se están debatiendo. Si Mao y Stalin se hubieran unido, habríamos estado en problemas. Desde luego, sí, sí. ¿Qué fue? Estábamos con Mountbatten, ¿verdad? ¿A dónde saltamos? Hemos saltado a muchas cosas. Con Eduardo VIII, perdón. ¿Cómo fueron sus últimos años? Bueno, a ver, era un hombre, bueno, vivió en París y bueno, llevaba una vida bastante tranquila porque no era una figura pública y jugaba al golf y a las cartas y veía a sus amigos. Realmente nunca tuvo un trabajo después de las Bahamas, desde los 50 años más o menos, así que, en fin, llevaba una vida bastante tranquila. Hubo un mayor acercamiento a familia real. La familia real lo visitó, le enviaron flores cuando estuvo en el hospital y él asistió a la desvelación de un monumento en honor a su madre en los años 50. Aún así lo mantenían lejos. Y era feliz con su esposa, ¿verdad? No fue una historia loca como la de Dickie y Edwina. No, yo creo que amaba a Wallace. Era un hombre muy satisfecho. Estaba feliz de haber renunciado a un trono por ella. Creo que esa parte de la historia de amor es totalmente cierta. Creo que fue ella la que estaba desilusionada y
no muy contenta con la relación. En realidad, él era una figura bastante patética. Como una especie de, en fin, perro devoto en realidad y de carácter bastante débil. Ella lo mandoneaba, que era lo que a él le gustaba. Y bueno, él era feliz, pero creo que ella estaba insatisfecha. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sé que James estaba interesado en lo de Rusia, Alemania, los nazis, ¿verdad? Ya cubriste todo. Todo cubierto. Así que solo ha pasado una hora. No, 1 hora y media ha sido. Ha pasado 1 hora y media, sí, sí. Son las 6. ¿Son las 6? Apenas pasaron las 6. Quiero darles valor por su dinero. No, estamos bien, estamos bien. ¿Hay algo que te gustaría decir para concluir entonces a la gente? La gente que ha visto esto hoy. Pondremos tus enlaces en la descripción por si quieren comprar algo. Gracias. Sí, y si estás en Twitter y en las redes sociales. Estoy en Twitter, Facebook y tengo una página para la agencia. Hay una página para el libro de Mountbatten. ¿Cómo se llamaba tu agencia? Se llama Agencia Literaria Andrew Loney, increíblemente. Pero sí, lo que diría es que, bueno, espero que haya información útil para los autores en la página de la agencia. Siempre me interesa escuchar a la gente. Quiero decir, una de las razones por las que me encanta hablar sobre los libros es porque a menudo descubres que las personas tienen alguna conexión con los personajes y tienen información que darte o historias que han escuchado. Por ejemplo, uno de los hijos ilegítimos de Eduardo que descubrí vino de un tipo que había escuchado la historia, creo que posiblemente aquí, y se puso en contacto conmigo desde Australia. De tu podcast surgen cosas geniales. Y probablemente haya habido muchas cosas geniales que han surgido en general de tu carrera. Suena bastante emocionante representar a todas esas personas. Ha sido interesante, conozco a muchas personas interesantes. Ayer almorcé con un piloto de Typhoon que luchó en varias guerras recientes. Así que conoces a todo tipo de personas muy interesantes. Entonces, sí, y es agradable. Mantengo un buen equilibrio entre trabajar en libros de otros y luego, con suerte, dedicarme un poco más a los míos. ¿Y de qué va a tratar tu próximo libro? Todavía no tengo una idea sobre eso. Todavía no he terminado El Rey Traidor, aunque sale en agosto, pero siempre estoy abierto a ideas. Me gustan los libros sobre personas conocidas, donde hay algo nuevo que decir y donde ha habido una doble vida y tal vez algún tipo de encubrimiento y donde puedo ir probablemente desde ese periodo de 1900 hasta los años 60, cuando la gente escribía cartas y guardaba archivos. No son llamadas telefónicas y correos electrónicos. Así que siempre abierto. Me gusta hacer cosas, ya sabes, retratos de matrimonios o lo que llamamos tajadas de vida. No tiene por qué ser de la cuna a la tumba, puede ser solo una parte. Comparaciones entre personas, dos figuras siendo comparadas. Así que siempre estoy abierto a ideas. Trabajo en temas británicos o estadounidenses porque no tengo habilidades lingüísticas para revisar archivos de otros países. Sí, algunos de esos elementos están en mi nuevo libro, que de hecho debería estar disponible para cuando esto se publique. ¿Quién mató a Epstein? Ah, claro. Bueno, creo que hay muchas personas que tenían un motivo. Bueno, esto ha sido absolutamente fascinante. He aprendido mucho hoy, Andrew. Y si han estado viendo esto y lo han disfrutado, por favor apoyen a Andrew en sus enlaces. Den un vistazo a su trabajo. Y dijiste que estás en Twitter y esas cosas. Sí, tengo una cuenta de Twitter, tengo Facebook y una cuenta de la agencia en LinkedIn. Así que hay muchas formas diferentes de contactarme. Pero bueno, en el sitio web de la agencia están los números de teléfono, los correos electrónicos y el Amazon. Tengo una página para mis libros, así que hay muchas formas diferentes de ponerse en contacto. Bueno, todos esos enlaces estarán ahí abajo en la caja de descripción. Cuéntenos en los comentarios cómo les pareció la entrevista. Gracias a los nuevos suscriptores. Los logotipos de suscripción están en la esquina inferior de la pantalla. Y un enorme agradecimiento a John James por venir hoy desde Essex, a pesar de que el maldito puente de Dartford estaba cerrado. Alrededor de la M25 fue uno de esos días. De acuerdo, gracias. Lo hacemos codo. Kodu. Gracias.